Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el encuentro de hoy y lo vamos a hacer simple. Va a ser simple. No va a ser muy diferente a lo que hicimos con Ruth y con Jonás, pero va a ser de esta manera. Yo los voy a dividir en grupos, en dos grupos, donde van a haber unas 3, 4 personas que van a leer o releer el Cántico de Ana. Acuérdense que el Cántico de Ana está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Y ahí van a hacer lectura orante en el grupo. Van a ver qué les dice el texto, qué dice el texto, qué les dice el texto y qué le dicen al texto. A qué los compromete estas tres cosas, ¿sí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué les dice el texto? ¿Y qué le digo al texto? Una lectura orante así en grupitos. Vamos a tener hasta las 8:30, o sea que van a tener bastante tiempo. De última, si terminan antes, me avisan. Pero la consigna va a ser esa, hacer una lectura orante en grupo, ver qué sale. Si no es necesario quedarse ahí encerrados en esos capítulos y versículos, si quieren ver lo anterior al Cántico de Ana y lo posterior, pueden hacerlo, pueden usar todas las herramientas que ustedes quieran y van a buscar su paralelo en la segunda alianza, que es en Lucas 1, 45 a 55, que justamente es el Magnificat de María. ¿Consigna anotada? Por ahí una palabrita. eh, Estos 3 pasos, para quien tiene ya experiencia en lectura orante, son conocidos, ¿no? Para quien no tiene experiencia en lectura orante, son estos 3 pasos que la Iglesia le llama la lección divina, ¿no? O los 3 pasos como de oración, poder hacer oración con los textos bíblicos. El primer paso, el que dice, el texto se remite a lo que literalmente dice, ¿no? Al análisis de este tipo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? De ver qué forma tiene el texto, qué movimiento tiene el texto, o sea, literalmente qué dice, tratando de no meter ya lo que subjetivamente nos nace, ¿no? Porque ese es el segundo paso. El primero es así, medio como a sangre Literal, fría, digamos, claro, es muy literal. literal, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué datos me da el texto? Ahí podemos hacer estos paralelos que dice Juanchi, ¿no? Con el texto de Lucas. ¿Qué forma tiene? ¿Qué movimientos tienen los verbos? ¿Qué personajes hay? Toda la narrativa, ¿no? La teología novelada que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, ahí ya entra la subjetividad nuestra y nuestra espiritualidad, ¿no? Porque ahí ya dejamos entrar el texto a nuestra vida de fe, a nuestra vida de oración, a nuestra vida misionera, y ya ahí, bueno, ¿qué me dice? Bueno, y ahí entra un montón de cosas, ¿no? Todo lo que me dice a mi vida. ¿Qué me resuena más? ¿Por qué me resuena más? ¿No? Entra mi historia de fe, mi historia personal. Y el último pasito es el compromiso, que siempre es un compromiso eclesial, ¿no? Nunca puede ser un compromiso así intimista para mí, ¿no? Sino que es un compromiso, bueno, y ahora yo, ¿qué le digo? ¿No? Como para recordarlo por si hay alguien que no tenga o que no conozca estos pasos de la lección divina. Bueno, ahora sí. Espera que... Ahí está. Bueno, ¿Hay alguna duda? ¿No? bien, Buenísimo. quedó claro. Bueno, incluso si quieren designar a alguno para que escriba, para tenerlo escrito lo que va saliendo, lo pueden hacer tranquilamente, ustedes se organicen. Adri, vas a estar en un grupo. Ahí está, Gele de vuelta. Perfecto. Yo ahora les voy a mandar una invitación a ir a distintas salas
ustedes le van a dar a aceptar y ahí se van a ir dividiendo. Después yo los voy a llamar. Igualmente yo me voy a ir cambiando de un grupo a otro para ver cómo van, para ver si necesitan ayuda en algo. Vos, Adri, vas a estar en uno de ellos. Bueno, a ver, ¿qué ha salido en los grupos? ¿Quién es nuestra relatora? Arranco yo. Vale, Vicky. Bueno, yo fui anotando un par de cosas, estuvimos charlando. Nos detuvimos mucho en la primero, salieron cosas muy, muy ricas, muy ricas. En el primer punto, que era esto de qué nos dice, salió mucho el tema del contexto de Ana. Pero bueno, me voy a lo que estuvieron hablando. Perdonen que no me entiendo ni la letra. Bueno, algo que hablábamos, que es algo que apuntó Jaime, que decía que Dios interviene de la mano del más débil, haciendo referencia a Ana, era una mujer que era estéril, ¿no? Y se le dio la gracia, la bendición de poder tenerlo a Samuel. Después todos ya sabemos quién fue Samuel, ¿no? Pero algo que hablábamos, sí, con mi grupo, con Adri, con Jaime y después con Luis, era esto que, era esto de que a ella se le da esta gracia y nos ponían, o por lo menos yo me pasó esto de ponerme en el lugar de ella, ¿no? O sea, imagínense ser madre, bueno, para los hombres traten de hacer una imagen de ser madre, un poco más complicado, bueno, ser padres, no poder y lograrlo, ¿no? O sea, ya de por sí un hijo, esto es algo que yo mencionaba, un hijo de por sí es algo súper valioso, pero cuando no se puede, porque, bueno, una tiene este defecto, el ser estéril, el tenerlo, o sea, si yo me pongo en la carne de Ana, habrá sido, pero la gracia de su vida. De hecho, ella después lo expresa cuando dice, mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida gracias a mi Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría, que es como arranca ella a orar. Que esto es algo muy hermoso. Ella recibe esta gracia y en el momento en donde una mujer está como más conectada fuertemente, ya el hijo fuera del vientre, que es justo el momento en el que... Ay, perdón, leo los mensajes. Justo en el momento en donde el hijo termina de amamantar, ¿no? En este momento ella dice, ¿no? Si nosotros retrocedemos, dice que termina de amamantar y lo lleva con ella para ofrecerlo, ¿no? Un poco lo que también después hace María, o sea, María cría a Jesús y después lo entrega a la misión. No nos olvidemos todo el camino que hace María junto a Jesús. Similar a esto pasa muchos años antes con Ana y Samuel, ¿no? Y ni bien deja a su hijo, esta gracia tan enorme, esta persona que yo me imagino que Ana, o sea, sumale el amor que puede tener una madre a su hijo, esto de no saber si va a haber una segunda oportunidad, por decirlo de una forma muy bruta, ¿no? Y ella va directamente a la oración, ¿no? A comunicarse con Dios. Y en vez de decir, uy, la pucha, lo tuve que entregar, o uy, la pucha, me diste esto y me lo sacás, en vez de tener esa actitud, que es una actitud súper humana, súper normal,
ella tiene una fe, que es algo que destacábamos, la fe de María, así, la fe de Ana, ¿no? Esta fe similar a la de María, si bien, bueno, yo le decía a ella, a mi grupo, María lo tuvo a Dios literalmente corriendo en la sala. O sea, yo a Jesús siempre me lo imagino, un nene común y corriente, corría, se reía, tenía todas esas mismas actitudes, ¿no? Y volviendo a Ana, Ana tiene una fe que es una locura, o sea, lean a Ana, traten de ponerse y es como que decís, wow. Y eso es algo que destacábamos, ¿no? Bueno, después las ideas se fueron repitiendo sobre esto mismo, sobre esta misma idea de cómo Dios entreteje la historia y cómo nunca va a buscar a una persona poderosa para hablar o para hacerse ver. Siempre va al débil, al humilde, al pobre, bueno, más adelante lo vemos con Jesús, va a los pecadores, a los que eran impuros, va a las estériles. Marcábamos varios ejemplos, ¿no? Y cuando hablamos esto de qué nos invita, qué es lo que nos propone, qué es lo que nos queda, qué es lo que nos propone, se marcaba mucho esto de confiar, esto de este ejemplo de fe que nos da Ana, ¿no? Cómo Ana mira el plan de Dios y lo abraza, porque bueno, en resumen es eso lo que hace Ana, abrazar el plan de Dios. No sé si alguno más quiere agregar algo, pero eso es un resumen. Gracias. Muchas gracias. Bien. Ah, en la festividad. Bien, y el grupo nuestro en el que estaba yo, ¿quién quiere ir compartiendo lo que fue saliendo? Bueno, como hablé más, yo voy a empezar, ¿no? Un poco lo que Miki nos repasó fue lo que nosotros hicimos también la reflexión, ¿no? Lo ser madre, lo ser padre, ¿no? Y todas sus circunstancias, ¿no? Lo que tiene en la caminada de cada uno. Y también, ¿no? La fuerza, ¿no? De María y de Ana, que se contrapone a su tiempo, a lo que era la sociedad, la regla, ¿no? Y tanto Ana cuanto María, aunque hay una circunstancia que María no tenía, podría tener hijos y Ana no, pero las dos se vieran delante de Dios, una pidiendo un hijo, ¿no? Para que Dios se le regalase ese hijo para hacer ahí, dar una respuesta, ¿no? A lo que era su proyecto de vida y a las personas que tenía a su lado. Y a María, que Dios le da un hijo, ¿no? Le da un hijo. Son dos situaciones, pero en lo que van a vivir es la misma, ¿no? Las dos van a tener una fuerte experiencia de Dios, cada uno a su tiempo y a su modo, ¿no? Ana hace una gran exaltación a Dios y María, ¿no? Cómo se hace una resonancia de esas palabras de Ana, ¿no? Eso que es muy lindo, ¿no? Por el tiempo, por la circunstancia, y son mujeres que
van adelante hacia un propósito de vida, ¿no? De seguir fiel a su Dios, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío para nosotros, ¿no? Que seamos fieles a lo que Dios pide en el día a día a nosotros. Un poco por lo que decía Mica, yo aproveché, ya que la palabra nos interpela en nuestras realidades, en nuestras vidas, en nuestro día a día. Bueno, Jaime es padre, Wagner y yo también, pero aproveché que tenía a María y a Carmen a preguntarles qué sería, qué se sentiría entregar un hijo. En el caso de Ana, entregarlo recién destetado, y en el caso de María, entregar a que lo maten, ¿no? Para ver para tener una idea de qué se sentiría como madre. Y bueno, cada una dio de su experiencia de dejar soltar a un hijo. No sé si quieren hablar ustedes, que son las que viven eso, ¿no? Pero es una pregunta que a mí me da para pensar, ¿no? ¿Qué habrá sentido Ana, que tanto pedía un hijo, tanto dolor tenía por no tenerlo, y cuando lo tiene, apenas lo desteta, ya lo tiene que dejar? Pero bueno, yo me callo. Que hablen las madres. Bueno, un amor muy grande para entregar un hijo. Entrega la vida, entrega el corazón, porque un hijo es una maravilla que el Señor le regala a uno muy grande. Y entregarlo con todo lo que le había costado, pero ella, Ana, es muy consciente que dice, a él se lo pedí. Él metió lo que yo pedía. Entonces ella también devuelve, digamos, ese gran amor que le tenía el Señor, lo tenía en su hijo y se lo entrega. Pero también sabe que ese hijo va a estar cuidado. No así en el caso de María, que María entrega a su hijo, lo ve morir, y que ese dolor también debe ser tan grande, que no tiene nombre cuando se muere un hijo, porque cuando se muere un familiar, como cuando se muere el esposo y se quedó viuda, ¿verdad? Cuando se muere un hijo no tiene nombre. Entonces ese dolor de María tiene que haber sido muy grande, distinto al de Ana, las dos con una inmensa fe. Y eso sería lo que el Señor nos pide a nosotros, ¿verdad? Como también las dos, por los más desdichados, por los que menos tenían, las dos pensaban igual, que tenían que protegerlos. Y también es una invitación que nos hace el Señor a nosotros, proteger a los más desposeídos. Eso sería lo que yo podría contar. Desde la perspectiva de padre, puedo dar testimonio de lo que observo, y lo voy a redondearlo de una manera muy especial. Mira, yo vivo aquí cerca de un cantón militar, aquí en Medellín, y soy testigo de los procedimientos de reclutamiento para el ejército. Ustedes todos saben la situación que vivimos aquí en Colombia, de guerra, de guerrilla, de narcotráfico, de inseguridad. De pronto ustedes ya no viven en la misma dimensión. Y cuando una mamá entrega a un chico de estos allá, queda con esa angustia. ¿Será que vuelve de la guerra?
¿Será que vuelve luego de prestar sus 2 años de servicio militar? Yo tengo solo un hijo varón de los 4 que Dios me regaló. Las otras 3 son 3 hermosas damas. Y tuve la fortuna de que como era mi único hijo varón, por una ley que hay aquí, cuando no se tiene sino un único hijo varón, no está obligado a prestar servicio. Entonces, por ese lado tuve un alivio. Pero sí, como le digo, me toca ver cada año cuando llegan esos pelados aquí en esos buses para reclutar, ese dolor que sienten ellas al dejar a sus jóvenes hijos allí. Yo no sé, pero de todas maneras lo de Ana, de alguna forma, es algo que ella prometió. Ella dijo, si me das un hijo, lo consagro a ti. Lo único que ella de pronto, bueno, lo mencionamos ahora en el grupo, es que llegó hasta el extremo de decir que podría ser un nazir. El nazir era una persona consagrada totalmente, inclusive tenía un régimen muy especial, hasta en la alimentación. No podían tocar muertos incluso, pero fue una promesa que ella hizo. Lo de María de Nazaret con Jesús fue una cosa muy diferente, porque es que a ella se lo arrebataron prácticamente, ya se lo arrebataron de su brazo. El dolor de María tuvo que haber sido muy diferente al de Ana, pero de todas maneras es doloroso. Pienso que por ahí, como para aportar, siguiendo la línea de Jaime, que está bueno en una lectura del siglo XXI, de la escritura, ¿no? Porque la otra vez que celebrábamos a San Jerónimo, yo siento que el compromiso que tenemos que tener los que estudiamos Biblia hoy, en el siglo XXI, es poder dar un salto más, ¿no? Y capaz que el salto que está bueno dar en el siglo XXI es entender que los regalos que Dios nos da no necesitan de ninguna retribución, no necesitan de ninguna entrega, bueno, como la de Ana, ¿no? Creo que en el momento histórico, en la cultura judía, en esa situación, en ese momento, era lo que ella sentía que tenía que hacerse, ¿no? O lo que el escritor, cuando escribió, sentía que había que... Pero hoy podemos dar el salto de decir, todo es gracia, ¿no? Y es gracia para hacer gracia a la vez, ¿no? Lo que se da gratuitamente es para dar gratuitamente y para compartirlo. No nos sintamos hoy en nuestra fe con esto de que hay que retribuir, ¿no? No hay que retribuir la gracia es eso, es gracia, y no hay, no necesita mérito de nuestra parte, no necesita más que eso, más que poderlo compartir con solidaridad, con justicia. El compromiso creo que va por ese lado, ¿no? De hacer que el mundo sea más humano, ¿no? Que el mundo sea más justo, pero no que ante el regalo yo tenga que renunciar y que hacer tripas corazón a cosas que no sé, no pasa por ahí. No sé si se entendió lo que quise decir. A ver, de hecho, Adri, en la misma línea de lo que tú dices, se entiende que todo lo que es gracia es gratuidad. Pero a veces la gente, cuando de pronto ocurre algo con una promesa que una persona hace, en una especie de cambalache, cuando le ofrece al Señor algo para que Él le retribuya algo y por algunas circunstancias no se da, la persona queda herida, incluso se aparta. A mí me parece que ahí hay una fe falseada, mal cimentada, ¿sí? Uno no puede esperar nada a cambio.
O lo que vos decías cuando compartíamos en el grupo, lo que decías de la hija de Jefté, ¿viste? Este tipo de promesas que son horrorosas. Y a veces, pareciera loco, ¿no? Pero a veces las escuchamos en nuestras comunidades, Claro. de que tenés que hacer tal cosa y caminar tanto y no sé, pues hasta ponerte de cabeza, vestirte de tal color o colgar no sé qué cosa o prender 500 velas, porque si no, Dios no, como que no le cumplo, ¿no? Como que hay que dar el salto en la fe de que la fe pasa por otro lado, ¿no? Y que Dios pasa por otro lado. Dios pasa por nuestra vida humana tal como es, ¿no? Hasta Dios pasa por nuestro pecado y no hay que escandalizarse con eso, ¿no? Eh, Dios camina nuestra vida, como decía Mica, ¿no? Anda corriendo por nuestra casa, está acá, en nuestra vida cotidiana, no hay que hacer nada más, no hay que sacralizarse o sacralismos, no sé cómo decirlo. Tienes que ver ese video que yo he postado, que es cortito, y vas a tener una idea de lo que es lo que la gente promete para conseguir algo. Es impresionante. Es la fiesta que tenemos acá. Luis, que estaba levantando la mano. Sí, yo quería decir, respondiendo a tu pregunta, como varón y sin hijos biológicos. Yo creo que los hijos no son un regalo. Los hijos son un préstamo, siempre. Hay que soltarlos porque no son nuestros, simplemente. Por eso no los puedo entregar. Tengo que dejarlos ir, que es distinto. Cuando se van no es porque yo los entrego, sino que se van porque la vida les pide que salgan de la vida. Son hijos de la vida con mayúscula. Son un préstamo para nosotros. Yo tengo mucho miedo de la cuestión de la posesividad por parte de las madres o de los padres de los hijos, como si fueran cosas de ellos. Y no lo son, no lo son. Los hijos, las hijas son de Dios. Nosotros somos administradores de esas vidas por un tiempo y tenemos que encaminarlas, formarlas lo mejor posible y después de esa libertad que Dios nos regala a todos, ellos tienen que partir. Hace mucho daño que el cordón umbilical no se corte cuando hay que cortarlo. Quería hacer un comentario sobre lo que mencionaban antes sobre el tema del pecado, y realmente puedo dar fe con mi propia vida de que Dios sabe prender luces en la oscuridad donde no hay nada, y que incluso de nuestros pecados Él sabe sacar fruto. Y me recuerda justamente a estos cantos, tanto el Magnificat como el cántico de Ana. Dios enaltece a los humildes. Dios, de donde no hay nada, crea maravillas, y es increíble, es hermoso, y es hermoso que lo haga en nuestra propia vida y que uno le permita a Dios obrar en nuestra propia vida muchas veces, y lo digo por mí mismo, pero tal vez a alguno de ustedes le ha pasado, que a veces cuando somos atormentados por algún pecado es como que nos bajonea un montón y a veces nos termina alejando ese mismo pecado de Dios, cuando en realidad si nosotros nos entregamos a Dios y entregamos esa miseria, no puedo escapar de esto. Él de ahí saca fruto abundante, y es hermoso poder vivir eso, y es hermoso poder vivir ese amor que Dios nos tiene. Además, no quería dejar pasar que cuando hacía la comparación entre los dos cantos, les comentaba a mi grupo, me gustaría compartirlo con el resto, que Ana, el canto que hace, esta oración, la hace agradeciendo a Dios
porque ella no podía tener hijos y Dios y Dios le permite tener un hijo. Y María, cuando Isabel, su prima, le pregunta, le dice, feliz de ti por haber creído en lo que te fue anunciado, María hace eco de ese mismo agradecimiento de Ana. María, de alguna manera, se reconoce en Miseria, reconoce que hay una pequeñez en su vida que fue colmada por una vocación. María reconoce la vocación que Dios le da como una fuente de dicha, como una gracia enorme que le hace decir, Dios enaltece a los humildes. Y me parece muy lindo que nosotros en nuestra propia vida podamos entender la vocación de esa misma manera, una gracia enorme, porque le decía a mi grupo, es un camino a la felicidad eterna, es un camino a la santidad, es un regalo enorme que Dios nos da, nuestra vocación. Y bueno, nada, me gusta, fue algo que me surgió viendo los dos textos juntos y nada, quería compartirlo. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Jere. Sí. Bueno, ya se hizo la hora. Espero que hayan disfrutado de este espacio práctico de lectura orante con estos dos cantos, ¿no? Justamente como decía Jere, dos cantos de dos mujeres que se sintieron realmente colmadas, o estuvieron realmente colmadas de este Dios, se dejaron llenar. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta parte de Primera Alianza. Ya del próximo encuentro comenzamos con la otra parte, con la parte de la Nueva Alianza. Que bueno, va a ser la misma dinámica. Tenemos dos encuentros donde vamos a ponernos al tanto de los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, que justamente tanto asusta, pero bueno, vamos a entenderlo cómo se escribe, por qué se escriben, cuál es la finalidad, qué tiene que ver también con esta primera alianza, y bueno, después otro trabajito práctico más o menos como el que hicimos hoy, pero con la nueva alianza. Bueno, ya por hoy estaríamos concluyendo. Así que Bien. mil gracias por participar, por lo que dio cada uno de su corazón y también por dejarse llenar el corazón por esta palabra y este canto de Ana y de María, ¿no?